Me encanta cuando espontáneamente prendo la radio a las 3 y empiezan con un tema romántico y digo, ¡qué lindo! Voy a arruinar esto. Voy a hablar un poco de ciencia ficción feminista. O sea, en parte ciencia ficción feminista y después una obra de teatro que también es una distopía apocalíptica. La primera obra de la que voy a hablar, las dos escritoras son de los fines de la década del 30, o sea que son gente que está viva, pero que es bastante grande, y que son conocidas por su militancia, además de por su tarea en las letras, ¿no? Poetas, novelista en el caso de Atwood, dramaturga en el caso de Churchill, y una es inglesa y la otra es canadiense, pero Churchill, que es la inglesa, pasó bastantes años de su vida en Canadá, así que hay como un vínculo ahí. El primer libro del que voy a hablar es de un libro de 1985 que se llama El cuento de la criada. Cercano, dentro de más o menos cercano, bastante. De la segunda etapa de la producción de Margaret Atwood. Dentro de lo que llamamos ciencia ficción feminista, hay una serie de libros que podemos empezar. La relación de la ciencia ficción con la mujer se puede empezar desde Mary Shelley con Frankenstein, ¿no? A partir de ahí, pero hay toda una línea de ciencia ficción donde la mujer y el tema del género está dentro de la historia, no solamente escrita por mujeres, sino también que las temáticas tienen que ver con temáticas de género, ¿sí? Por ejemplo, y en este tema de la ciencia ficción y de las distopías tenemos variedad. No son libros muy conocidos por ahí, ni que estén en el gran mercado, pero van apareciendo. Por ejemplo, hay un libro donde un libro de 1970, estoy hablando de cosas que sueltas en la historia de los 70 para acá y un poquito antes también. Un hombre que se levanta en un mundo donde no hay diferencias de géneros, donde desaparecieron los géneros. Entonces, en su transcurrir en esa novela, que es El hombre hembra, se llama, de 1970, no es de Atwood, en su transcurrir se choca con todos sus prejuicios de género, porque un hombre, concibámoslo, de 1970, claro, levantándose en el 2048, o lo que ellos llamaban el futuro, que era más o menos nuestro presente, y se encuentra con que no está todo ese prejuicio de género que él lleva consigo. Todas las tradiciones que tenía cayeron hace mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Y también hay libros de este estilo de El hombre que se levanta como mujer, o Los cambios de género. Pero sobre todo la mayoría tiende a ser la misma onda de la distopía de Orwell, de Bradbury, que es un mundo devastado, ¿sí? Donde la crítica en la distopía es eso, que si un mundo con las condiciones del actual prolifera hacia el extremo, va a ser un mundo devastador. En este caso para las condiciones de género y para la cultura machista, ¿no? En El cuento de la criada es un futuro donde asesinan al presidente de Estados Unidos, estamos hablando del 2048 más o menos, cae el parlamento y se establece una república que va a tomar el nombre de República de Gilead, que es un pueblito bíblico inexistente en realidad, pero que se menciona ahí en la Biblia. Y en esta república va a haber una jerarquía, como en todas las distopías hablamos de totalitarismos completos, por ejemplo, y la jerarquía entre los habitantes es como muy marcada, donde el punto más alto de la jerarquía son los hombres, el hombre blanco, digamos, que es llamado comandante, y el punto más bajo son las mujeres, de las cuales algunas, por algún delito que se les impute, pasan a la categoría de no mujer también, y pasan a ser criadas, ¿sí? ¿Qué característica tienen las criadas? En este país, ¿sí? Porque después este escritor escribió una obra donde esto se mundializa, pero en principio la acción transcurre en lo que sería un hipotético Estados Unidos. En este país hay muchos problemas de fertilidad, entonces las esposas, las mujeres de los comandantes, no pueden tener hijos. Pero las encargadas de tener esos hijos son las criadas. Hay una película de 1990 con una chica Richardson y está también... No recuerdo, che. Recuerdo de la actriz, Natasha Richardson, me parece. ¿Alguna otra que te acordás, alguna que haya salido en otra película? No. El protagonista es muy conocido, pero se me está escapando el nombre. Bueno, pero queda ahí. Después me voy a acordar. Estas mujeres, las criadas, están sometidas a toda una serie de quita de su personalidad y de su humanidad,
Por ejemplo, tienen que vestir todas iguales, o sea, no pueden tener sexo salvo con el comandante, que es como su dueño. Una función casi netamente reproductiva. Sí, y tampoco pueden leer, no pueden hablar con otras criadas, no pueden jugar, no, o sea, se les quita toda la impronta de lo que podría llegar a seguirlas manteniendo dentro de la humanidad, ¿sí? La protagonista del cuento de la criada es Offred. También les quitan el nombre, porque vamos a ver, Offred significa Off-Fred, que quiere decir de Fred, que era su dueño, su comandante. Esta mujer pierde, tenía un amante, un hijo, un trabajo, pierde todo y cae en esta, como la categoría más baja de la sociedad, que es la criada. Y bueno, está obligada, el único contexto en el que puede tener relaciones sexuales es con el comandante en una cosa conocida como la ceremonia, en la que tiene que estar presente la mujer de él. O sea, tiene todos unos visos. Sí. Está completita el cuento de la criada. Viene bien, igual para lo que estamos hablando es cierto. Es la anticonsigna. Claro. Las historias de amor menos románticas, señora, están en el cuento de la criada. Bueno, finalmente Offred narra, tiene flashback la historia, ¿no? Ella va narrando su presente como criada y tiene reminiscencia de su pasado, sobre todo en la noche, que era el tiempo que tenían libre. Ella va recordando cómo era su vida antes y empieza también a armar todo un plan de escape. Y también armando sospechos sin saberlo, pero por lo que vas contando también reconstruyendo su identidad, porque son vaciadas absolutamente. Exactamente. Ella por una suerte del destino empieza a entablar amistad con Fred, con su comandante, y de esta amistad ella logra obtener algunos beneficios, por lo cual es privilegiada entre las criadas, pero el beneficio sería, por ejemplo, que la dejan leer. Mínimos. Le permiten leer y le permiten, por ejemplo, una cosa que pasa en el libro en un momento, es jugar al Scrabble. Una vez le propone este señor irse, sacarla a pasear, o sea, el paseo llevarla a un prostíbulo. Igual, gauchito el tipo, ¿no? Sí, no tiene mucho sentido con eso, pero hay otro personaje masculino en la casa que la va a ayudar como en algún momento a determinado plan de escape. No voy a contar el final. Lo interesante de la obra de Atwood y las cosas que marcamos en otras novelas, en otros artículos y todo eso, bueno, por supuesto, la lucha por las temáticas de género, la conciencia de género, y también una lucha que comparte, al igual que esta con la otra autora, que es sobre la ecología, sobre una visión del mundo menos utilitaria, etcétera. Y, por supuesto, de los derechos humanos, forma parte de Amnesty Internacional, bueno, relativamente es como una organización que tiene que ver con esto, más cuestionado o menos cuestionada, pero bueno, tiene una militancia Atwood en este sentido. La obra es como muy interesante dentro de lo que es ciencia ficción y distopía. Y hay otra distinción que me gustaría hacer, es que hay en estas obras distopías y antiutopías, que son dos cosas distintas. Una distopía es plantear el mundo desastroso, ¿no? Y una antiutopía es plantear que no queremos un mundo perfecto tampoco. En ese sentido está interesante la distinción, porque hay una obra, por ejemplo, donde sucede como en dos islas, donde en una sucede la utopía, la perfección, ¿sí? Esto del mundo feliz casi de Huxley, y en la otra la barbarie, digamos. Vamos a escuchar ahora un par de fragmentos del cuento de la criada, para ejemplificar más o menos, sobre todo porque hay un monólogo interior de Offred, que es la que nos va llevando cómo es esta vivencia de las mujeres, y ahí vamos a poder entender un poco el tono con el que está escrita la historia. Lo escuchamos. Bueno, ahí escuchábamos entonces el fragmento, y tiene también muchas reminiscencias a una cosa que se marca mucho en la obra, que es el puritanismo. Porque lo que dice Atwood es que Estados Unidos vuelve a los valores de los puritanos, de los primeros pobladores, ¿no? Entonces por eso la asepsia y la cuestión del no deseo, el no consumo. En todas las distopías hay como dos cosas en común. ¿Y qué es lo que se le saca al hombre para dominarlo y para mantenerlo? ¿Qué es lo que le puede dar libertad al hombre? Y bueno, uno es la palabra, ¿sí? Que está presente también en el juego, que le empieza a permitir, ¿no? A leer, a permitir, le empieza a dar libertad también. Exacto, la palabra que hila el pensamiento precisamente, y que puede hacer hilar los recuerdos, eso que está marcado en 1984. Si pienso, me ayuda a hilar mis recuerdos, a conformarme. Y por otro lado, la sexualidad, ¿no? La represión de la sexualidad es una constante en los regímenes totalitarios, bueno, llevada al extremo del control sobre las sexualidades en estas distopías, pero también vistas en menos medida en los regímenes, no sé, por ejemplo, el nazismo, con las juventudes y esto de
fortalecer el cuerpo, pero no para que sea, para debilitarse desde otro lugar, ¿no? Porque no es un cuerpo como herramienta de goce propio, sino es un cuerpo fuerza para. Entonces, ese cruce del pensamiento a través de la palabra y de la sexualidad, del deseo, que son las cosas que como nos conforman, digamos, son los dos elementos que va a estar en cualquier texto que hable de un totalitarismo. ¿Qué le van a sacar al hombre para, o sea, en la cabeza? El sexo en la medida que él lo conciba, ¿no? Obviamente las criadas tenían sexo, pero ellas no tenían control sobre eso. Totalmente. Entonces, bueno, ahí está como una herramienta fuerte, y son las dos herramientas de liberación de las personas. Voy a pasar a Caryl Churchill, que no sé, todavía no he podido encontrar las obras, alguna obra completa como para leerla, está muy complicada. ¿Solo en papel la búsqueda o también la buscaste tuve online? en PDF, las quise bajar en PDF, pero no conseguí mucho. Conseguí algunos fragmentos y después había una obra en el democrático script de Google que si no pagas $8 con 99 centavos no es tan democrático. Tiene $8 de democracia, claro, usted dice. Subí un texto y vas a poder leer este texto. No, ese texto no se puede subir, ese está rechazado. Y dije, ¿sabes qué? Métete el Google en el Google. La voy a conseguir por mis propias medias. Si alguien me ayuda. Bueno, tiembla Google con lo que acabamos de decir. Sí, seguramente. Se le cae toda la estantería. No me importa. Voy a decir igual. Esta dramaturga nace en 1938 en Inglaterra y tiene una vida, como digamos, muy idílica, en el sentido de que ella misma dice en un momento que hizo todo bien, ¿no? El padre era caricaturista político, la madre modelo, ella fue a la universidad, se casó, criaba 3 hijos, dice que fue muy correctita en su vida, pero siempre mantuvo como el fuego encendido de escribir, y empezó a publicar en los 60, más o menos, fines de los 60, y la verdad que es, por lo que he recopilado sobre ella, una escritora que hace mucha búsqueda estética, ¿no? Y, por ejemplo, es precursora de teatro-danza, y las temáticas de sus obras son muy interesantes. Primero voy a hablar de una obra que no es distópica ni es de ciencia ficción, pero sí tiene muchos elementos surrealistas. Sí, ella tiene partes realistas, expresionistas, juega con el absurdo, juega con esto de la ciencia ficción, con el futuro, no de la ciencia ficción en cuanto a los artefactos y ese tipo de cuestiones, sino quebrar el tiempo. En los quiebres de tiempo, exactamente. Hay una obra que se llama Top Girls, que es de 1982, que la escribe después de un viaje que ella hace a Estados Unidos, donde las chicas jóvenes la paran en la calle y dicen, no, qué ejemplo para las inglesas que tiene a Margaret Thatcher, una mujer fuerte en el poder, y ella se horroriza terriblemente. A quemar todos los libros. ¿Ejemplo de qué? O sea, y ahí se da cuenta, digamos, los 80, estamos viendo, ¿no? El Wall Street, la película famosa Wall Street, esos son los 80 en Nueva York, ¿no? Entonces... Ronald Reagan también ahí, ¿no? Exactamente, y esta cuestión de secretaria ejecutiva, de la mujer en los negocios, este modelo de mujer que se fomentaba, que en realidad es un modelo de mujer absorbido y reutilizado para el mismo capitalismo. Totalmente. No es un modelo de mujer realmente liberada. Autónoma ni nada que ver. Exactamente. Entonces ella escribe esta historia que es Top Girls, que el primer acto es maravilloso, pero sí muy surrealista. Marlene consigue una chica joven, una empresaria así como muy feroz, consigue un puesto de primera línea en una empresa que se llama Top Girls y decide hacer una cena en su casa para festejarlo. Pero esta cena aparecen diferentes mujeres de contextos inimaginables. Por ejemplo, una escocesa del siglo XIX, una monja, una cortesana japonesa que se hace monja del siglo XIII y va a recorrer el país a pie, y un personaje literario de uno de los cuentos de Canterbury, bueno, personajes, algunos reales, otros de otros personajes literarios, que cada cual va a contar su historia, y en ese contar su historia aparece esto, el tema de género, ¿no? Y el transitar de la mujer en distintas sociedades históricas. Después los otros actos derivan en la historia de Marlene, y ahí, bueno, algunos críticos dicen que pierde cierta fuerza este primer acto, que es tan como que choca tanto al público, que es tan diferente, que te rompe la cabeza de alguna manera. Como digo, hay que leerla completa, por eso la quiero conseguir. Y en el año 2000, o sea, ya me estoy saltando, esta obra era del 82.
En el año 2000 publica una obra que en el 2010 la hicieron una adaptación en Chile. Por ahí la rastreo a la obra. ¿Teatralmente sí, o...? Sí, una adaptación teatral. Que la directora lo que hace es retomar la obra para trabajar el tema del neoliberalismo en Chile y de lo que es la sociedad postdictadura. Sumame a la búsqueda del libro, entonces. Se llama Lejos la obra. Son 3 actos que van... como digo, hay mucha ruptura estética en el trabajo de Churchill. No así ideológica. Si vemos en su trayectoria hay, digamos, 2 cuestiones que ella ha mantenido vigente a lo largo de toda su vida, que es su militancia socialista y su militancia feminista, ¿sí? En cuanto a las búsquedas estéticas ha ido como variando y es muy rupturista, es muy interesante lo que hace. Supongo que algunas cosas uno se quedará como no entendiéndolas del todo. Tiene 3 actos. La protagonista es una chica que se llama Joan, que va a pasar de su infancia a su adultez. ¿Sí? En su infancia como en un campo, en una granja. ¿En un salto directamente? El primer acto es su infancia, el okay. segundo acto es su juventud y el tercer acto es su adultez. Estos 3 actos también implican distintos registros. El primer acto es realista, el segundo acto es una especie de expresionismo, surrealismo, empieza ya a suceder otra realidad, y el tercer acto es bien absurdo, ¿sí? Y ahí sí estamos como en un futuro de guerra, de destrucción. Otra temática fuerte para ella es la destrucción del planeta, por eso la ecología también es un tema importante en sus obras. Esta niña es muy interesante porque hace el paso de... Todos los actos empiezan con ella despertándose. Se despierta de un sueño, pero hacia una pesadilla, que es la realidad que vive, ¿sí? En la primera es una niña que ve algo que no tendría que haber visto en la casa de los tíos donde ella estaba viviendo, y la tía le quiere explicar, la quiere convencer, y hay algo ahí como una historia de tráfico de personas que hacía su tío y en el que ella termina quedando cómplice. En el segundo acto ella es joven y trabaja como sombrerera, y ahí conoce a un chico del que se enamora, y acá empieza como el toque más, lo podemos llamar expresionista, surrealista. Primero porque en la conversación sale como que estudiaron en la universidad sombrerero. Entonces ya que existe esa carrera, vos decís, bueno, pará, ¿qué está pasando? ¿Qué estudiaste vos? Yo estudié sombrerero. Bueno. Sombrerería me llevé de marzo. Se encargan de hacer unos sombreros, pero hay un momento de ese acto donde pasa una procesión de gente con sombreros como muy andrajosa y nos damos cuenta que la función del sombrero era marcar a la gente que iba a ser ejecutada. Entonces es como perverso el trabajo que hacen. Ahí casi como marcando, ¿no? Exactamente, era gente, como una especie de procesión de judíos en la Alemania nazi, una cosa así, pero con sombreros. Y uno de los diálogos que se da, por ejemplo, es que ella dice, bueno, la verdad, tanto trabajo por los sombreros y al final se van a quemar con esta gente, ¿no? Es muy fuerte, como el sombrero más importante que el otro. Y en el tercer acto sí, ya ella es adulta, forma parte del ejército como su novio, y acá empieza completamente el absurdo. No sé si conocen Rinoceronte de Ionesco, donde las personas se van convirtiendo en rinoceronte. Bueno, no. Después algún día vamos a hacer algo de teatro del absurdo. La cuestión es que están en guerra mundial y empiezan a suceder cosas que pasan de registro. Por ejemplo, los animales se meten en la guerra, ¿sí? Hay un momento, llega la parte de último momento, los elefantes están con Holanda, ¿sí? Entonces ahí este absurdo, algunos críticos dicen, bueno, como que quiebra el dramatismo, otros dicen no, como que ella hace un quiebre estético y quiere que el registro de ese acto sea totalmente en un absurdo. Nombra países como Bolivia, Chile, dice, los japoneses son dueños del tiempo, los bolivianos de la gravedad, en los chilenos hay brigadas de no sé qué, bueno, hay una cuestión internacionalista por un lado. Propia del socialismo, ¿no? También. Exacto, sí. Y hablando, bueno, de una destrucción planetaria total a través de una guerra, ¿sí? Y esta protagonista que es el hilo de la historia. Acá la temática no es reivindicación de derechos de la mujer ni nada por el estilo, pero sí se manifiesta esta cuestión de hacia dónde va el mundo con determinados valores. Bueno, como dije...